Fiscalización laboral a esta conferencia informativa doble en la que vamos a tratar primeramente la compensación por tiempo de servicios y en segundo lugar los beneficios de la madre trabajadora. Para ello ya nos acompaña nuestro expositor, el doctor Álvaro García Manrique. El doctor Álvaro García es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración de Empresas, MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, máster en Recursos Humanos por la Escuela de Negocios EOI de España y cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en relaciones laborales en instituciones privadas y públicas. Es profesor de Derecho Laboral y autor de diversas publicaciones en dicha especialidad y también especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a tocar dos temas que son bastante coyunturales, ¿de acuerdo? En la primera parte hablaremos sobre la compensación por tiempo de servicios, cuyo depósito ya se está devengando, ¿no? Y el último día para depositar este beneficio es el próximo 15 de mayo. Y el segundo tema, en la segunda parte de la charla, a propósito del Día de las Madres, vamos a tocar el tema derechos laborales de la madre trabajadora. ¿De acuerdo? Esa es la agenda que les proponemos para el día de hoy. La compensación por tiempo de servicios, ¿no? O CTS. A ver, como introducción, ¿qué podemos decir nosotros de la CTS? Hemos escuchado nosotros en los medios, de pronto, en círculos académicos, círculos de investigación, que la CTS cumple la función o el rol de ser un seguro de desempleo, ¿no es así? De hecho, existen o existieron, ¿no?, algunos proyectos normativos que pretendían modificarlo o sustituirlo, ¿no? Sustituir la CTS por un seguro de desempleo. ¿De acuerdo? En realidad son parecidos, pero en realidad no son químicamente iguales, ¿no? Me explico. Un seguro de desempleo como tal, ¿no?, se activa, ¿no?, entrega prestaciones, otorga coberturas en caso de... Potencialmente sí, pero no es el único caso. Un trabajador, por ejemplo, que cambia de empleo, ¿no?, migra de un empleo a otro, tiene derecho a acceder a los fondos de CTS de ese primer empleo, sin necesidad de, repito, que esté en una situación de desempleo, porque está migrando a otro empleo. Es decir, la CTS está prevista para proteger al trabajador de las contingencias en caso de desempleo, ¿sí?, como lo hace un seguro de desempleo, pero no se restringe exclusivamente al desempleo como sí lo hace un seguro con esas características, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta ese concepto. Entonces, si hablamos nosotros de que el seguro de desempleo, ¿no?, imaginémonos en ese caso hipotético, ¿no?, que se sustituya la CTS por un seguro de desempleo, en realidad no lo haría al 100%, ¿no?, porque ese hipotético seguro de desempleo solo se activaría en caso el trabajador quede en situación de desempleo, pero no sería un beneficio exigible por el trabajador cuando migra de un empleo a otro, ¿no? Entonces, cuando se habla de estos beneficios siempre hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Bueno, la CTS, como está pensada, como está diseñada, digamos, el modelo peruano lo que hace es generar una suerte de ahorro forzoso, ¿no? Es un ahorro forzoso. ¿A cargo de quién? A cargo, o sea, financiado por quién? Por el empleador, ¿no?, durante la vigencia del vínculo laboral para proteger al trabajador en caso pierda el empleo, ¿sí? Más o menos así, ¿no? ¿Por qué decimos ahorro forzoso? En realidad estuvo pensado como ahorro forzoso porque, digamos, en estricto es intangible, ¿no? ¿Forzoso por qué? Porque el trabajador no podría liberarlo durante la vigencia del vínculo laboral, mientras está activo, ¿no? Ese sería el escenario ideal, ¿no?, hipotético, porque no es así, ¿no? En los últimos, vamos a decir, los 20 años se han establecido y ha ido variando, ¿no?, los porcentajes de libre disposición, por ejemplo, que el trabajador puede realizar mientras trabaja, ¿no? Actualmente vamos a ver cómo es el tratamiento, pero en un momento, ¿no?, recordarán los que tienen cierta edad, el trabajador podía liberar el 100% de su CTS mientras trabajaba. Mientras trabajaba podía liberar el 100%. No un exceso de ciertos topes, no el 100%. Les hablo más o menos del 2004, 2003, 2004. ¿Sí?
Entonces, ahí claramente la naturaleza del beneficio quedó desvirtuada, ¿no? ¿Por qué? Porque si el beneficio estaba pensado para cubrir un desempleo, ese trabajador que retiró todos sus fondos mientras trabajaba, luego pierde el empleo, ¿qué lo coberturaba? Nada, porque ya había dispuesto de todo, ¿no? De hecho, la CTS también cumple un rol en la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque es dinero que capta ¿quién? Las entidades financieras. ¿Y las entidades financieras qué hacen con el dinero que captan? ¿Lo guardan? No, lo mueven, ¿no? Lo mueven. Entonces, y lo mueven para mover la economía, ¿no? Entonces, también cumple un rol social en ese punto, un rol social para el trabajador y un rol directo en la dinamización de la economía, ¿no? A ver, la CTS está regulada por estos beneficios, ¿no? Por estas normas legales, ¿no? El Decreto Supremo 001/97-TR, que es el tubo de la ley de CTS. Ojo, cuando decimos ley de CTS es porque en efecto tiene rango legal. Aun cuando se encuentra en un decreto supremo, estamos hablando de una norma de rango legal. ¿Por qué? Porque lo que hace el decreto supremo únicamente es aprobar el tubo, es decir, aprobar la compilación de los artículos. Pero la ley la norma es una de rango legal, ¿sí? Su reglamento, ven aquí, la ley 29352, que es la que establecía el tema de la intangibilidad, ¿no? De la CTS. Y finalmente la ley 30.334, que es aquella que regula el tema de la disposición durante la vigencia del vínculo laboral, que lo vamos a conversar en unos minutos, ¿no? A ver, la CTS definición, como ven aquí, ¿no? ¿Cómo está tipificada en la norma? Tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. Claramente está pensado como un seguro de desempleo, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Habla del cese del trabajador, del eventual cese. Repito, aunque en los hechos, como ya lo he dicho, no cumple exactamente el rol de un seguro de desempleo, ¿no? ¿Qué más? Tiene la calidad de beneficio social, ¿sí? Es decir, hay norma expresa que reconoce, digamos, que su calidad de beneficio social, ¿no? Sobre ese tema hay bastantes puntos, ¿no? Digamos, si se considera beneficio social solamente los beneficios que se encuentran en la ley o todo tipo de beneficio que reciba un trabajador, ¿no? Me explico. En el marco de la relación laboral, el trabajador percibe beneficios que están en la ley, ¿no? CTS, gratificaciones, asignación familiar, utilidades, ¿no? La fuente de esos beneficios es la ley, ¿no? Pero también puede recibir otro tipo de beneficios, ¿no? Beneficios internos en la empresa, ¿no? Beneficios que se dan en la empresa por costumbre o por negociación colectiva con el sindicato, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de beneficio social, digamos, hay dos criterios, ¿no? Solamente se incluye aquellos que están en la ley o incluye también a aquellos beneficios que no están en la ley, ¿no? El criterio, digamos, más amplio, ¿no? Es que se entiende por beneficio social todo tipo de beneficio que recibe el trabajador, sea que esté en la ley o sea que tenga otro tipo de fuente, ¿no? La CTS, ojo, miren, eso es importante, ¿no? Se otorga con absoluta prescindencia del motivo del cese. El trabajador puede liberar su fondo de CTS, cualquiera sea el escenario, ¿no? Si ha sido despedido, renunciado. Y si nosotros, digamos, si tuviéramos que diseñar, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Un seguro de desempleo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? El desempleo que proteja un eventual seguro de desempleo, creo yo, sería un desempleo que no ha sido motivado por el trabajador, ¿no? Por ejemplo, el despido, ¿no? El despido arbitrario, por ejemplo. ¿Pierde el trabajador su empleo por voluntad de él? No, sino del empleador, ¿no? ¿Ustedes creen que un seguro de desempleo podría activarse por renuncia del trabajador? Yo creería que no. Eso no es desempleo para efectos de un seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque es el trabajador el que ha provocado esa situación al renunciar. ¿Se dan cuenta, no? En cambio, la CTS, el trabajador libera sus fondos, sea que haya renunciado, despedido, se haya jubilado, cualquiera haya sido la razón por la cual se extingue la relación laboral, ¿no? Entonces esa podría ser otra diferencia con un eventual seguro de desempleo, ¿no? Repito, un seguro de desempleo en teoría no se activa por ceses provocados por el trabajador, por la voluntad del trabajador, sino sería una suerte de, incentivar, ¿no? Vamos a decirlo así, el descanso de los trabajadores, ¿no? El descanso pagado a los trabajadores, ¿no? Y creo que eso no cumple, eso no
cubriría las expectativas de un seguro, ¿no? A ver, ¿quiénes tienen derecho a CTS? Primero, es bueno saber lo que los trabajadores que tienen derecho a CTS son aquellos que laboran por lo menos 4 horas al día. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores part-time, ¿no? Los de medio tiempo, no tienen derecho a CTS, ¿de acuerdo? Y según la ley peruana, son trabajadores part-time aquellos que laboran menos de 4 horas al día. 3 horas y 59 minutos ya es un trabajador part-time. Ese trabajador no tiene derecho a CTS, ¿no? Preguntémonos por qué, ¿no? Es lo que dice la ley. Ahora, el tema es preguntarnos por qué, ¿no? Yo les pregunto, ¿riesgo de desempleo tiene solo los trabajadores a jornada completa o todo tipo de trabajador, incluso los part-time? Todos, ¿no? Y de hecho el part-time hay mucha más rotación, ¿no? Porque, digamos, el part-time, sabemos también, un part-time no tiene protección contra el despido, ¿no? Digamos, el cesar a un trabajador part-time, las normas son bastante flexibles en el Perú. Entonces, el riesgo de desempleo de un trabajador part-time, diría yo que es mayor que un trabajador a tiempo completo. Sin embargo, la CTS solamente se entrega ¿a quiénes? A los trabajadores a tiempo completo, no a los trabajadores part-time. ¿Discutible? Yo creo que sí, ¿no? Digamos, no alcanzo a entender de la norma cuál ha sido el motivo por el cual se les excluye, ¿no? Sin embargo, es como está establecido el beneficio. Los trabajadores part-time no tienen derecho a CTS, ¿no? Y además, el trabajador debe haber acumulado por lo menos un mes de labor para tener derecho a CTS, ¿no? Esto aplica para el caso de CTS trunca, ¿no? Digamos que yo ingreso a trabajar el 1 de marzo, ¿sí? Y el 20 de marzo, pues me di cuenta que el trabajo no me gusta y me voy, ¿sí? Pregunta, ¿tengo derecho a liquidación de beneficios sociales, es decir, a beneficios truncos, incluyendo la CTS? La respuesta es no, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no he acumulado un mes de labores, ¿no? Y por ejemplo, para el depósito que se viene, ¿no? Que es el 15 de mayo, ¿no? Imaginémonos que yo he ingresado a trabajar el 15 de abril, es decir, al 30 de abril, ¿no? ¿Cuántos días de labor tengo? Tengo 16 días, ¿no? Del 15 al 30, 16 días, ¿sí? Para este primer depósito no tengo derecho, pero esos días se van a acumular con el depósito del semestre siguiente. En el mes de noviembre, entonces, me depositarán el equivalente a 6 meses más 16 días. ¿De acuerdo? El requisito es tener por lo menos un mes. Ahora, un mes entendido de todas las maneras posibles, ¿eh? Un mes cronológico, un mes calendario, ¿no? Digamos, la repetición del mismo número de días en el mes siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso el 1 de enero al 31 de enero es un mes, ¿de acuerdo? Del 2 de febrero al 2 de marzo, en un año que no es bisiesto, no hay ni siquiera 30 días. Sin embargo, se considera un mes, ¿de acuerdo? Entonces hay que darle la lectura más amplia posible a mes de labores. Y ojo, es mes de contrato de trabajo, no necesariamente mes efectivo de labores. Si yo trabajé el 1 de enero, ¿de acuerdo? Entré el 1 de enero y me retiré el 31 de enero, ¿sí? Pero falté un día de ese mes, el 20 de enero, ¿sí? Parecería que no he cumplido un mes, ¿no? Pero en realidad sí lo he cumplido, porque no es un mes de trabajo efectivo, sino un mes de vigencia de mi contrato. Naturalmente, esos días de inasistencia me lo van a descontar en la liquidación final, ¿de acuerdo? Distinto es el caso que yo, y eso es una pregunta, ¿no? Los meses de enero, por ejemplo, mayo o noviembre, cuyo primer día es feriado, ¿no? Año Nuevo, Día del Trabajo o Día de los Muertos, ¿de acuerdo? Yo les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si yo ingreso a trabajar el 2 de cada uno de esos meses? Al finalizar ese mes, ¿habré cubierto un mes de labores? Hay opiniones divididas, ¿no? Algunos consideran no cumples, porque en estricto tú has entrado una vez que empezó el mes. El 1 era feriado en los 3 meses, ¿no? Digamos que son 3 casos distintos. Otra interpretación, mucho más flexible, mucho más amplia, más abierta, podría decir, ok, sí es cierto, no vino el primer día, ¿pero por qué? Porque era feriado, ¿no? Y este criterio también podría aplicar para gratificaciones, donde es más estricto aún, ¿no? Recordemos, en gratificaciones el requisito no solamente es que sea un mes, ¿no? Sino un mes calendario. Ahí sí se exige un mes calendario, ¿no? En estricto, en ninguno de los 3 casos se cubrirá el mes, ¿no? Pero insisto,
podríamos darle una interpretación mucho más abierta, más amplia y asimilarlos como mes laborado, ¿no? Repito, pero en estricto la norma en ese caso no se aplicaría, ¿no? ¿Quiénes están excluidos? Bueno, ya hemos dicho los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores que no tienen un mes de labores y el caso de los trabajadores que perciben, o sea, que su remuneración es, digamos, de tal magnitud que reciben una remuneración integral anual, la famosa RIA, ¿no? ¿Qué es la RIA? Cuando un trabajador percibe como remuneración ordinaria bruta el equivalente, ¿de acuerdo?, a 2 UITs o más, puede licuar todos los beneficios anuales, ¿no?, anualizarlo y pagarle, incluyendo sus beneficios sociales, y se le pagará la alícuota por cada mes, ¿de acuerdo? Si las partes, el trabajador ha aceptado que en esa anualización de los ingresos se incluya la CTS, al trabajador se le entregará su CTS en cada uno de los meses, ¿no? O sea, sí tiene derecho. A lo que no tendrá derecho son los depósitos semestrales, porque se le va a pagar directamente mes a mes la anualización de todos esos beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, no es que no tengan derecho, es que sí lo tienen, solo que se anualiza y se le entrega directamente y ya no depósito en la entidad financiera, ¿de acuerdo? A ver, la CTS, es bueno saber que la CTS se calcula considerando los días efectivamente laborados por el trabajador, ¿de acuerdo? Y bueno, naturalmente se incluyen inasistencias que se consideran laboradas, por ejemplo los feriados, el día de descanso semanal, también se computa para la CTS, ¿de acuerdo? Las vacaciones también se consideran laboradas para efectos de la CTS. La regla general en todo caso son los días efectivamente laborados y por excepción se consideran ciertas inasistencias que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, los descansos médicos, ¿de acuerdo? Los descansos médicos se consideran los días para efectos de la CTS, pero con un límite de 60 días en el año, ¿de acuerdo? Y ojo, no año calendario, sino los años se computan desde el 1 de noviembre de un año al 31 de octubre del año siguiente. Si yo como trabajador en ese periodo, por ejemplo, tuve varios descansos médicos, ¿no?, digamos, interrumpidos, por un total de 80 días, ¿de acuerdo? Los primeros 60 valen para el depósito de CTS. El exceso, 20 días, se tienen como inasistencias y no ingresan al cálculo de la CTS, ¿de acuerdo? Pero repito, no es en el año calendario, sino en el año se calcula como está en la diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Los días de descanso pre y postnatal también valen para el cálculo de la CTS, se tienen por trabajados. Actualmente, ¿cuántos días constituyen este descanso? 98 días, ¿no? Se amplió de 90 a 98 días. ¿Sí? Lo vamos a ver en la segunda parte de la charla. ¿Qué más? Los días de suspensión de labores con goce de haber, ¿no? ¿Qué se incluye acá? Las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones se tienen por días trabajados para efecto de la CTS. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal. Los días de huelga, si el trabajador estuvo en huelga, los trabajadores estuvieron en huelga, vale para el cómputo de la CTS esos días de paralización. Con la huelga pasa algo bastante particular, porque miren, los días de huelga, el sueldo por los días de huelga queda suspendido, ¿no? Al trabajador no se le paga mientras está de huelga. Sin embargo, esos días de huelga sí aplica para beneficios como la CTS, por ejemplo. Siempre que la huelga sea procedente o legal, ¿no? Si la huelga es improcedente o ilegal, no se paga ni el sueldo ni tampoco la CTS, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esas paralizaciones intempestivas de los trabajadores no se consideran, ¿no? ¿Por qué? Porque la huelga tiene un procedimiento, ¿no? Hay que avisar al Ministerio de Trabajo, al empleador con cierto plazo, etcétera, ¿no? ¿Cuándo se deben realizar los depósitos de CTS? ¿De acuerdo? Se tiene que realizar en la quincena de mayo o en la quincena de noviembre. Ojo, es en la quincena, no es el 15, ¿de acuerdo? Sino cualquier día de la quincena. Si el empleador deposita el
3 de mayo, por ejemplo, o el 3 de noviembre, es legal, ¿de acuerdo? El plazo es los 15 días, los primeros 15 días de cada uno de estos 2 meses. Si el último día, el 15, es inhábil, ¿no?, corre el primer día hábil siguiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el 15, ¿para qué se entiende por día inhábil, no? Podemos remitirnos a muchas normas, ¿no? Se entiende por día inhábil, de pronto, por ejemplo, los sábados se consideran inhábiles, ¿no?, para efectos de depósito de CTS, ¿no? Y podría ser discutible, ¿no?, porque los sábados atienden los bancos, por ejemplo, ¿sí? ¿No reciben pagos? Sí, ¿no? Sin embargo, se entiende que no es hábil el día y corre el día lunes, ¿de acuerdo? Y se ha dado el caso, ¿no? Aquí decimos, ¿no?, los pagos deben efectuarse dentro de los 15 primeros días del mes de mayo o noviembre según corresponda. Si el último día es inhábil, corre al primer día hábil siguiente, como máximo, ¿de acuerdo? A ver, si el empleador efectúa un depósito parcial de la CTS, tiene la obligación de reintegrar el monto restante, además del pago de los intereses, ¿no? ¿Qué pasa si el empleador, si el empleador se demoró un día, si depositó el día 16, ¿de acuerdo?, o depositó de manera diminuta, ¿no?, hizo un mal cálculo, ¿de acuerdo? Hay que completar la diferencia, ¿no? En cualquiera de los dos casos hay que pagar intereses, ¿no? ¿Qué tipo de interés se calcula para la CTS? Para la mora en el depósito de la CTS, ¿no? ¿Cuál creen que es el interés que se toma? ¿Bancario? ¿Financiero? ¿Y cuál? ¿Promedio? ¿TCA? ¿Cuál sería? En realidad, la norma lo que dice es se tiene que reintegrar los intereses que hubiera generado, o sea, la ganancia, el interés es la ganancia, ¿no? La ganancia por el depósito, ¿no? Por el uso, es lo que me paga el banco por usar mi dinero, eso es un interés, ¿no? Lo que dice la norma es se tienen que pagar los intereses que hubiera generado el depósito oportuno o el depósito íntegro, ¿no? Entonces quiere decir que la tasa de interés no es única, ¿no? No es uniforme, sino dependerá de la entidad financiera donde está el depósito del trabajador, ¿no? Para 2 trabajadores cuyo CTS está en 2 bancos distintos, BCP e Interbank, por ejemplo, ¿de acuerdo?, el interés que tenga que reintegrar la empresa no necesariamente va a ser el mismo, ¿no? Dependerá de cada una de las entidades financieras, porque la norma dice que son los intereses que hubiera generado el depósito, y esos no son otros que los intereses de ese banco, ¿no? ¿Qué tipo de remuneración consideramos para el pago de la CTS? ¿De acuerdo? Tenemos que considerar la remuneración vigente al 30 de abril para el depósito de mayo y la vigente al 31 de octubre para el depósito de noviembre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de ingresos? ¿Qué tipo de ingresos son aquellos que se consideran para la CTS? Eso es bueno saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma de CTS es una norma que en materia de remuneración computable aplica no solamente para sí misma, sino para todos los beneficios sociales, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos a la ley de CTS, ahí se encuentran tipificados cuáles son los ingresos que no se consideran remunerativos y consecuentemente no ingresan al cálculo de la CTS. Por ejemplo, la movilidad, ¿no? La movilidad que se le da a los trabajadores, ¿no? La movilidad que se entrega, por ejemplo, para que vayan de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, esa movilidad no es remunerativa y no ingresa al cálculo de la CTS. ¿Qué más? La escolaridad. La escolaridad que se le da a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y que es un beneficio unilateral, ¿sí? Porque en el régimen privado no hay obligación de pagar escolaridad, ¿sí? Esa asignación tampoco es remunerativa, ¿no? Y no va al cálculo de la CTS, ¿no? ¿Qué más? Las condiciones de trabajo, ¿no? Los viáticos, evidentemente, porque no es remuneración, no constituye remuneración, ¿no? ¿Qué más? Las utilidades voluntarias, ¿no? Si le entregamos a los trabajadores utilidades, sean las legales o sea voluntarias, tampoco se considera remuneración, ¿de acuerdo? ¿La remuneración en especie ingresa al cálculo de la CTS, sí o no? Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, si al trabajador le damos alimentación en especie, quiere decir el plato de comida, ¿de acuerdo? El valor de ese plato de comida ingresa al cálculo de la CTS, porque es remuneración en especie,
hay que valorizarlo, ¿de acuerdo? La asignación familiar, por ejemplo, ¿no? Que actualmente asciende a ¿cuánto? 93 soles, ¿no? ¿Es base de cálculo para la CTS? Sí, porque es remuneración, ¿de acuerdo? Otro ingreso, otro concepto que ingresa al cálculo de la CTS son las gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad, ¿de acuerdo? A razón de un sexto de lo que percibe el trabajador por cada una de esas gratificaciones y en el semestre que se cruza, ¿no? Por ejemplo, para esa CTS de mayo, tomamos un sexto de ¿qué gratificación? La de Navidad del año pasado. Y para el depósito de noviembre, tomamos la gratificación del mes de julio, bueno, próximo, ¿no? ¿De acuerdo? La norma también se ha puesto en el escenario de las remuneraciones anuales, porque hay empresas que pagan bonos anuales, por ejemplo. Bonos anuales remunerativos, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que establece la norma? Los bonos anuales, las remuneraciones anuales, también ingresan al cálculo de la CTS, a razón no de un sexto, sino de un doceavo, ¿de acuerdo? Pero solamente en el semestre que se cruza. Por ejemplo, si todos los años la empresa en el mes de marzo paga, además de las utilidades, unos bonos, por ejemplo, bonos remunerativos, ¿de acuerdo? Ese bono ingresará ¿en qué depósito? En el mes de mayo, ¿sí? Ingresa la remuneración computable no a razón de un sexto, sino de un doceavo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es bueno, yo les invito a que tomen nota, ¿no? La norma que tipifica los conceptos no remunerativos es el artículo 19 del tubo de la ley de CTS, ¿de acuerdo? Que como hemos dicho, es el Decreto Supremo 001-97-TR, ¿de acuerdo? A ver, hablemos ahora de la retención de CTS, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, ¿no?, que comete falta grave, ¿no? Digamos, comete una falta grave que implica una pérdida económica del empleador. Por ejemplo, sustrae fondos, desvía fondos dinerarios, ¿no? Hace perder a la empresa dinero, ¿de acuerdo? Le genera un perjuicio económico. Lo que señala la norma es que ese empleador puede retener la CTS de ese trabajador. ¿Con cargo a qué? Con cargo a que posteriormente lo demande, ¿no? Entabla una demanda de indemnización contra ese trabajador para que le restituya los montos sustraídos, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos para que el empleador pueda proceder de esa forma? Primero, tiene que despedir al trabajador. Y debe ser un despido por falta grave. Y además, la falta grave tiene que haberle causado un perjuicio económico al empleador. Si hay un despido, hay falta grave, pero no causa un perjuicio económico al empleador, no podrá retener la CTS. Porque hay faltas graves que sí causan perjuicio por lo menos directo y hay faltas graves que no. Por ejemplo, las tardanzas del trabajador. ¿Ustedes saben que las tardanzas reiteradas pueden ser motivo de despido? Sí, ¿no? Las tardanzas reiteradas, sistemáticas, son causa justa de despido. Pregunta, ¿eso le causa un perjuicio económico al empleador? Digamos, no de manera directa, ¿no? Indirectamente podríamos sí, en realidad todo desencadena un perjuicio al empleador. ¿Por qué? Porque ese puesto de trabajo está valorizado. Las horas hombres están valorizadas. Si no se ejecutan esas horas hombres, hay pérdida económica para el empleador, sí, podemos aplicarlo. Pero la norma se refiere a pérdida económica a consecuencia directa de la falta. Y claramente se refiere solo a ciertas faltas graves. La más clara, digamos, el robo de dinero, por ejemplo, ¿no? El robo de mercadería. ¿De acuerdo? En esos casos, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Tiene que comunicar al banco que retenga la CTS y luego entablar una demanda judicial contra el trabajador, una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Mientras dure el proceso judicial, la CTS de ese trabajador está, vamos a decirlo, congelada, ¿no? No puede liberar los fondos, ¿no? Si el empleador gana el juicio, la indemnización se va a aplicar a lo retenido por CTS, ¿no? ¿De acuerdo? Solo en ese caso. ¿Sí?
Aquí están los requisitos, ¿no? para ello. Por ejemplo, esa demanda tiene que ser interpuesta dentro de los 30 días naturales desde que despide al trabajador, ¿no? Ante el juzgado laboral. ¿De acuerdo? A ver, veamos ahora el tema del retiro, la libre disposición de los fondos de CTS mientras se encuentra laborando el trabajador, ¿no? Actualmente, bueno, el trabajador puede liberar el equivalente al 100% del exceso de 4 sueldos brutos, ¿de acuerdo? Solo si el trabajador tiene acumulado en CTS, en el banco, digamos, el equivalente a 4 de sus sueldos o más, puede liberar el 100% del exceso de 4 sueldos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona esto? Recuerden ustedes que hace no mucho, ¿no? Los empleadores tenían que avisar, comunicar a las entidades financieras los 6 últimos sueldos, ¿no? De los trabajadores, ¿sí? En el mes de abril y en el mes de octubre, ¿no? Avisar a los bancos, esos son los 6 últimos sueldos de todos mis trabajadores, ¿no? Y podía darse el caso que ninguno de los trabajadores iba a liberar nada de su fondo de CTS. Eso le generaba al empleador que un costo administrativo inútil, ¿no? Porque eso es papeles, ¿no? Eso se informaba con papeles al banco. Una empresa que tenía 1000 trabajadores tenía que informar de 1000 por 6 sueldos, ¿no? De todos sus trabajadores, aunque ninguno de ellos fuera a liberar, ¿no? Eso ha cambiado. Ahora ya no funciona así. Ahora el empleador no tiene que avisar al banco los 4 últimos sueldos de su trabajador, salvo que el trabajador le comunique al empleador: oye, voy a liberar el exceso de mis 4 sueldos, por favor comunícale al banco. Entonces la norma se ha simplificado, ¿no? Ahora ya no el empleador tiene que avisar de todos sus trabajadores, ¿no? El detalle de sus 4 sueldos, aunque liberen o no liberen. Ahora solamente va a comunicar de aquellos que efectivamente van a liberar. Entonces al empleador se le ha liberado un costo administrativo que era bastante oneroso, ¿no? Así funciona ahora, ¿no? Repito, el trabajador puede liberar el 100% del exceso de sus 4 remuneraciones. Si yo gano, por ejemplo, 1000 nuevos soles y tengo en el banco, en CTS, 4800 soles, ¿cuánto puedo liberar? Hasta 800 soles, ¿no? Hasta, no 800, puedo liberar 100 si deseo, ¿de acuerdo? Aspectos sancionadores, SUNAFIL, ¿sí? Tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento de beneficios sociales en el régimen laboral privado, ¿de acuerdo? Y en materia de CTS hemos identificado esas infracciones. Por ejemplo, es infracción leve no entregar al trabajador la liquidación de CTS. ¿Por qué? A ver, junto con el depósito, el empleador tiene que entregarle al trabajador una hoja de liquidación con la ecuación donde está el cálculo del depósito que ha realizado, ¿sí? Es una obligación formal, ¿sí? Meramente documental, que tiene que cumplirse. No basta con haber efectuado el depósito. Tengo que darle a mi trabajador el cálculo de liquidación. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que saber cuánto se le ha depositado y si es que efectivamente está bien hecho el cálculo, ¿sí? De hecho, hay un procedimiento interno, ¿no? En caso el trabajador considere que el cálculo está mal realizado, puede iniciar un procedimiento interno dentro de la empresa para que se revise el cálculo, ¿sí? Bueno, no entregar esa hoja de liquidación es una infracción leve, ¿no? Es una infracción grave no depositar oportunamente la CTS o hacerlo en forma parcial, ¿no? Entonces, ojo con los errores, ¿no? No basta alegar error, ¿no? Yo he calculado mal, ya estoy en una infracción, ¿no? Si un inspector de SUNAFIL en un procedimiento de investigación verifica que he realizado el pago de manera diminuta, puede exigirme que complete la diferencia. Ya sabemos con los intereses que devenga el banco donde se encuentra la cuenta del trabajador, ¿sí? También es infracción grave no cancelar la CTS, digamos que se devenga el cese luego dentro del plazo de las 48 horas. ¿De acuerdo? Y bueno, señores, esto con relación a la primera parte, ¿sí? De CTS. Vamos a dejar las preguntas para la parte final. Vamos a pasar al siguiente tema, que es derechos laborales de la madre trabajadora.
Ok, señores, a propósito de la próxima celebración del Día de la Madre, hemos querido tocar este tema sobre derechos laborales de la madre trabajadora y les proponemos la siguiente agenda. Vamos a conversar sobre el descanso pre y postnatal, el permiso de lactancia, la implementación de lactarios, protección contra el despido y protección contra la violencia familiar, una novedad, ¿de acuerdo? Una norma que ha recogido algunos derechos laborales para las personas que sufren de violencia familiar y violencia en cualquier escenario en realidad, ¿no? Vamos a tocarlo porque, digamos, pueden darse caso, de hecho es muy común, ¿no? Lamentablemente la violencia contra la mujer, ¿no? Y eso incluye también la violencia contra la madre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a incluirlo en este tema, ¿no? Primero, a ver, el descanso pre y postnatal. ¿Qué hay que saber sobre este descanso que ha sido ampliado? ¿Sí? Eran 90 días y actualmente es de 98 días, ¿no? Se divide en 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal, ¿de acuerdo? Estos 98 días, ¿de acuerdo?, según las normas de seguridad social, son subsidiados, es decir, la trabajadora percibe sus ingresos, pero no percibe remuneración, sino percibe el subsidio que le otorga la seguridad social, o sea, de salud, ¿de acuerdo? Ahora, hay que distinguir el descanso por maternidad del pago o subsidio por maternidad. Es distinto y exige requisitos distintos. El descanso por maternidad le corresponde a la trabajadora por el solo hecho de estar gestando, ¿de acuerdo? Haya ingresado a trabajar un día antes, ¿de acuerdo?, de que iba a salir de descanso pre y postnatal, igualmente le corresponde el descanso. El subsidio, o sea, el pago por esos días, ¿de acuerdo?, solamente le corresponderá si es que la trabajadora estuvo afiliada al seguro al tiempo en que concibió al hijo, al niño. ¿Me explico? Imaginémonos que una trabajadora sale embarazada, queda embarazada en el mes de marzo, ¿sí? Y en ese momento no estaba trabajando, ¿de acuerdo? Estaba buscando empleo. Recién consigue un empleo y empieza a trabajar en el mes de junio o julio, vamos a decirlo, julio, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿a esa trabajadora le va a corresponder el descanso por maternidad? Sí. ¿Le va a corresponder el subsidio por maternidad? No. Porque cuando salió embarazada, cuando quedó embarazada, no estaba afiliada al seguro. Entonces hay que distinguir descanso por maternidad de subsidio por maternidad. En el ejemplo propuesto, la trabajadora tiene derecho al descanso. De hecho, siempre tiene derecho al descanso. El derecho al subsidio está sujeto a otros requisitos, como el que acabo de comentar, ¿de acuerdo? Ahora bien, el descanso prenatal puede ser acumulado al descanso postnatal, ¿sí? Total o parcialmente. Es decir, los 49 días prenatal pueden ser acumulados al descanso postnatal. Claro está, no basta con la voluntad o el deseo de la trabajadora de acumularlo, sino tiene que haber un respaldo médico. ¿Por qué? Porque si decimos nosotros que la trabajadora va a acumular el total de sus 49 días prenatal, quiere decir que la trabajadora va a laborar hasta un día antes del parto. Y eso puede poner en riesgo su salud y la salud del futuro nacido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué exige la ley en ese caso? Para que tú puedas acumular el descanso prenatal al postnatal, en todo o en parte, tiene que haber opinión médica favorable. Si no hay esa opinión médica favorable, simplemente no se acumula. ¿De acuerdo? La decisión de acumularlo tiene que ser avisado al empleador por lo menos con 2 meses de anticipación. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más hay que saber? Este descanso postnatal, de, digamos, 49 días, ¿sí?, puede ser ampliado por 30 días naturales adicionales. ¿En qué casos? En caso de nacimiento múltiple o en caso de nacimiento de hijos con discapacidad. En cualquiera de los dos casos, la trabajadora tendrá 98 días más 30. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una trabajadora da a luz mellizos, ¿de acuerdo?, y los dos mellizos tienen problemas de discapacidad? ¿Ustedes creen que se acumula 30 días por ser nacimiento múltiple y 30 días más por problemas de discapacidad? La respuesta es no. Se superpone uno al otro. Solamente se amplía por una vez
30 días. Y ojo, no es 30 días más por el segundo y 30 días más por el tercer niño, no. Digamos, si una madre da trillizos, ¿de acuerdo? Solo se amplía 30 días, no 60, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo se calcula el inicio del descanso prenatal y el postnatal? A partir de una estimación, ¿no? Una estimación que realiza ¿quién? El médico tratante. El médico tratante establece en el CIT, ¿no? En el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, la fecha probable de parto. Es una estimación que puede coincidir, que puede darse en la realidad o puede no darse, porque solo es una aproximación, una estimación. ¿Qué sucede, ¿no? Si el parto se adelanta, ¿no? Se adelanta a la fecha probable de parto, ¿sí? ¿Qué sucede en esos casos? Los días de adelanto, ¿sí? Se corren para que eran en principio días de prenatal, pasan al descanso postnatal. Así de simple. Si la fecha probable de parto era 10 de mayo y el nacimiento se produce el 5 de mayo, esos días de adelanto que eran prenatal ahora van a ser postnatal. ¿Sí? Eso es en caso de adelanto. Pero en caso de atraso, es decir, el nacimiento se produce luego de la fecha probable de parto, esos días de retraso no se consideran subsidio por maternidad, no se considera descanso por maternidad. Se le trata como días de incapacidad temporal para el trabajo y se remuneran como tales. ¿Recuerdan esos días de incapacidad temporal para el trabajo, descansos médicos, ¿no? Que los primeros 20 días son remunerados por la empresa, ¿sí? Y a partir del día 21 se genera subsidio? Ese tratamiento reciben los días de retraso. Ejemplo, si la fecha probable de parto era 10 de mayo y el nacimiento se produce el 20 de mayo, porque hubo un retraso de 10 días, digamos, esos 10 días se tienen como días de descanso médico. Entonces, en el ejemplo, la trabajadora va a descansar 98 más 10 días. En el ejemplo anterior, lo que es el adelanto, siempre van a ser 98. Lo único que cambia, que van de prenatal, pasa a postnatal. ¿De acuerdo? Entonces, respecto del adelanto o el retraso, hay tratamiento diferenciado. ¿Sí? A ver, la trabajadora tiene derecho a que una vez culminado el descanso postnatal, ¿sí? Acumule inmediatamente el descanso vacacional. Es decir, le comunica a su empleador que finalizados los 98 días voy a hacer uso de los días de vacaciones que me tengan pendientes, 30 o 20, los días que me deban, ¿de acuerdo? Es su derecho, ¿sí? Entonces aquí nos preguntamos, ¿es una comunicación o es una solicitud la que realiza la trabajadora? Es una comunicación, es una notificación. No está sujeto a aceptación por parte de la empresa, ¿sí? La empresa solamente se tiene por notificada. Ese pedido, en realidad no es un pedido, ¿no? Es una comunicación, ¿de acuerdo? Naturalmente, tiene que referirse a vacaciones exigibles, es decir, vacaciones cuyo derecho ya gané, es decir, vacaciones pendientes de entrega. Distinto es que pida adelanto de vacaciones. Si la trabajadora, al término del descanso postnatal, todavía no ha generado derecho a vacaciones, pero desea tomarse unos días más luego del postnatal como vacaciones, ahí ya no hablamos de una comunicación, ahí ya hablamos de una solicitud. Y ese pedido sí estará sujeto a aceptación por parte del empleador. ¿De acuerdo? Porque la norma se refiere a vacaciones exigibles, vacaciones ya vencidas. ¿De acuerdo? Eso es bueno saber. Bueno, esa decisión de acumular tiene que ser avisada al trabajador, al empleador, perdón, por lo menos con 15 días calendario de anticipación. Aspectos sancionadores en materia de descansos, y la norma de inspecciones es bastante genérica, ¿no? Cualquier incumplimiento en materia de permisos y descansos se considera infracción muy grave, ¿de acuerdo? Entonces las multas son las más elevadas, ¿de acuerdo? Con relación al permiso, el segundo derecho que les había propuesto conversar es el permiso u hora de lactancia, ¿no? Cuya base legal es la ley 27240, ¿no? ¿En qué consiste este derecho? Que la madre trabajadora tiene derecho a
una hora diaria de lactancia, ¿no? Hasta que el hijo cumpla 1 año de edad, ¿de acuerdo? Este derecho también se entrega por el solo hecho de que la madre tiene un hijo de edad menor a 1 año. Si una madre ingresa a trabajar, ¿de acuerdo? El día de hoy, cuando su hijo ya tiene, por ejemplo, 3 meses de nacido, ¿sí? El nuevo empleador tendrá que concederle la hora de lactancia por los 9 meses restantes hasta que el niño cumple 1 año. Aun cuando la trabajadora no laboraba para esa empresa, ni cuando concibió al niño, ni cuando nació, ni hizo uso del descanso postnatal con esa empresa, ¿de acuerdo? Este derecho existe solo por el hecho de que la trabajadora tiene un hijo menor de 1 año, ¿de acuerdo? ¿Y para qué está destinado este derecho? Para que la madre de lactar, ¿de acuerdo? Y ojo, este derecho se ejerce aun cuando no se destine ese tiempo para ese fin, ¿no? ¿Cómo se aplica en la realidad este permiso de lactancia? La trabajadora puede ingresar a laborar 1 hora antes, 1 hora después, o se retira 1 hora antes. Puede ser fraccionado en 2 tiempos iguales, ¿de acuerdo? Media hora y media hora, ¿de acuerdo? Repito, y este derecho le corresponde aun cuando la trabajadora utilice ese tiempo para otros fines, ¿de acuerdo? No tiene que probar que efectivamente está dando de lactar al hijo, ¿de acuerdo? La hora se considera efectivamente elaborada para todo efecto legal, ¿de acuerdo? Incluyendo la remuneración correspondiente. Yo les pregunto, este es un caso que les doy, a ver. La norma dice que la hora de lactancia se tiene que ser remunerada siempre, ¿no? Se considera remunerada para todo efecto legal. Yo les pregunto, si la trabajadora falta un día, ¿sí? ¿Le pagamos por ese día 1 hora? O sea, ¿le descuento todo el día menos 1 hora que tengo que pagarle? ¿Qué creen ustedes? No, así no se lee la norma, ¿no? La premisa es que la trabajadora ese día vaya a laborar, ¿de acuerdo? Esa es la premisa. Y también les planteo otro caso, ¿no? Aquí es un caso real, no hubo una consulta. En una empresa la hora de ingreso era 8 de la mañana, ¿sí? Y había tolerancia 8:15, hasta las 8:15. Y la trabajadora había convenido con la empresa en que la lactancia se haga al inicio de la jornada, o sea, llegar 1 hora luego de iniciar la jornada, llegar a las 9. La trabajadora luego alegó que tenía derecho a ingresar no a las 9, sino hasta las 9:15, es decir, incluyendo la tolerancia. ¿Es válido o no es válido? No es válido, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque la hora de lactancia, o sea, el tiempo de tolerancia, ¿de acuerdo? Ya forma parte dentro de la hora que correspondería la lactancia. La tolerancia no implica que la hora de ingreso se difiera, ¿no? O se postergue. La hora de ingreso siempre va a ser las 9 de la mañana en el ejemplo, ¿no? No 9:15, ¿no? ¿En qué momento se hace efectivo este derecho? Las partes se acuerdan, ¿sí? Al inicio de la jornada, al finalizar la jornada, en fin, parte fraccionada, en fin. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? O sea, lo lógico es que hay acuerdo, pues, ¿no? Estamos hablando de aquí de un derecho que va más allá de lo económico, ¿de acuerdo? Aquí lo que se trata es de promover la maternidad, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber un acuerdo. Si no hay acuerdo, ¿quién decide? ¿El trabajador o la empresa? En realidad es discutible, ¿no? Algunos dirán la empresa, porque la empresa tiene el poder de dirección, pero en realidad, ¿quién conoce cuándo debe lactar el hijo? ¿La empresa o la madre? La madre, ¿no? Creería yo que en última instancia tiene que ser la madre, ¿no? Pero, insisto, lo lógico es que haya acuerdo acá, porque hablamos de un derecho bastante importante que promueve la maternidad, ¿sí? El derecho no puede ser compensado ni sustituido por otro, ¿no? Hicieron una consulta una vez, una empresa decía, yo voy a convenir con la trabajadora en que no tenga hora de lactancia, ¿sí? Pero esa hora que hubiera sido de lactancia le voy a pagar con una sobretasa del 200%. O sea, por esa hora le pago 3 horas. ¿Es válido o no es válido? No es válido. La norma señala que el derecho no puede ser cambiado por otro, aunque sea mejor.
¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un derecho, hay un acto irregular, ¿no? Se está renunciando a un derecho, ¿sí? Lo que sí se podría hacer es, si la empresa quiere darle un mayor beneficio a la trabajadora, tendrá que concederle la hora de lactancia y por esa hora pagarle un valor adicional, en fin, ¿no? Las normas laborales son mínimos, no son pisos que pueden ser mejorados, nunca disminuidos. ¿De acuerdo? ¿Se puede ampliar la hora de lactancia? O sea, que sea más de una hora, sí. ¿En qué supuestos? En caso de nacimiento múltiple, ¿no? Más o menos sigue la línea del descanso por maternidad. Digamos, una madre que ha dado a luz 2 hijos, ¿no? Simultáneamente, tendrá derecho a 2 horas de lactancia. ¿De acuerdo? No se amplía en caso de niños con discapacidad, solo en caso de nacimiento múltiple. Nuevamente, las infracciones, los incumplimientos relacionados a esta hora de lactancia se consideran también infracción muy grave, ¿de acuerdo? Entonces las multas son las más elevadas. El tercer derecho que les iba a comentar era la implementación de lactarios, ¿no? Cuya base legal es la Ley 29.896 y su reglamento. Esta obligación existía para las entidades públicas, ¿no? Con esta ley fue empleada a las entidades privadas, que empleen por lo menos a 20 trabajadoras en edad fértil. Y ojo, la obligación se configura por el solo hecho de emplear a 20 mujeres en edad fértil. Se considera en edad fértil las mujeres entre los 15 y los 49 años de edad, según el reglamento. Ahora bien, si una empresa, por ejemplo, tiene a 20 trabajadoras, digamos de 45 años de edad, que ya son madres, tienen hijos grandes y no tienen intención de volver a ser madres, ¿eh? Igualmente hay obligación de implementar el lactario, ¿de acuerdo? La obligación se configura por el solo hecho de emplear mujeres en edad fértil, con prescindencia de si son fértiles. Es más, si yo tengo como empleador 20 mujeres en edad fértil, pero todas ellas no son fértiles, igualmente hay obligación de implementar el lactario, ¿sí? Claro, podríamos decir que la norma es imperfecta, y de hecho, si revisamos la ley y el reglamento, es una norma que tiene muchas imperfecciones, muchísimas, como la que les acabo de indicar, por ejemplo. No se ha colocado en muchos supuestos. La norma tiene que ser mejorada, y de hecho tengo entendido que hay un proyecto para modificarla y mejorarla, ¿de acuerdo? Entonces la obligación se configura solo por el hecho de tener trabajadoras en edad fértil, 20 trabajadoras por lo menos, ¿sí? Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, es voluntario, ¿de acuerdo? Voluntario para el trabajador. Ojo, el lactario es un ambiente que está diseñado para la extracción de la leche, no para darle lactar, ¿de acuerdo? Está pensado para la extracción y la conservación. De hecho, entre los requisitos que debe tener un lactario está la de tener un refrigerador, en fin, un congelador, para que la leche extraída pueda ser conservada, ¿no? Mientras la trabajadora labora, y cuando se retira a su trabajo, se lleva el recipiente, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a que existe una hora de lactario distinta de la hora de lactancia. La hora de lactario también es una hora parecida. Entonces, una trabajadora que tiene un hijo menor de 1 año, que lacta, ¿de acuerdo? Tiene derecho a 2 horas. Una para usar el lactario y otra la hora de lactancia, ¿de acuerdo? Son 2 horas distintas que no se superponen, ¿sí? Ambas son remuneradas, ¿de acuerdo? Como decimos aquí, la hora del uso de lactarios es independiente del tiempo previsto para la lactancia materna, ¿no? Conversaba con un médico y más o menos me decía que el destete de los niños, ¿no?, se puede producir mínimo a los 2 años, ¿no?, o 3 años aproximadamente, ¿no? Depende de cada niño, ¿no? Entonces ven ustedes que la hora de lactancia no necesariamente coincide con la hora de lactario. Imaginémonos una madre que tiene un hijo de 1 año y medio, ¿no?, que todavía lacta, tendrá derecho a la hora de lactario luego del año, pero ya perdió el derecho ¿a qué? A la hora de lactancia, ¿no? Vemos también ahí otra imperfección de la norma. No están alineadas la hora de lactancia con la hora de
lactario, ¿no? En realidad, como les digo, ¿no? La norma es bastante imperfecta, ¿no? Bastante imperfecta. Bueno, ya es una obligación que las empresas cuenten con lactarios, ¿no? Aquí vemos algunos requisitos, algunas especificaciones técnicas que debe tener el lactario. Miren, leamos. El área no debe ser menor a 10 metros cuadrados. El ambiente debe brindar privacidad, comodidad y ser higiénico. Debe contar con una refrigeradora o frigobar en óptimas condiciones y debe encontrarse en un lugar accesible y tener un lavabo cerca. ¿De acuerdo? A ver, casos prácticos. La empresa debe tener por lo menos 20 trabajadoras en edad fértil, ¿no? Si una empresa tiene 19 trabajadoras en edad fértil al día de hoy, ¿tiene obligación de implementar un lactario? No, todavía no. Pero ustedes saben que el número de trabajadores en una empresa es volátil, ¿no? Y hay sectores mucho más, donde hay más rotación que en otros. La empresa, acto seguido, al mes siguiente, tiene 21 trabajadoras en edad fértil. Pregunta, ¿ya está en la obligación? Sí, debe implementar un lactario. Pero esa empresa que tenía 19 y luego 21 trabajadoras, a los 2 meses, por la alta volatilidad, tiene ahora 19 trabajadoras en edad fértil. Pregunta, ¿puede desactivar ese lactario? Porque ya no está en la obligación. El tema es muy discutible, ¿no? Yo creería que no. ¿Por qué? Porque puede volver a tener más de 20 trabajadoras. Y de hecho ya lo tuvo en algún momento. Tan es así que tuvo que implementar el lactario. Además, de hecho, el costo operativo de activar y desactivar un lactario no creo que sea óptimo para la empresa. O sea, por más que quieran maximizar ese espacio, el costo, ¿no?, de ambientar o cambiar un lactario por un almacén o lo que fuere, debe ser bastante elevado, ¿no? Sin embargo, la norma no se ha situado en ese escenario, ¿no? Por ejemplo, en la norma de utilidades, ¿no? Conocen el tema de la participación en las utilidades, ¿no? Están obligadas a repartir utilidades las empresas que tengan más de 20 trabajadores. Y la norma dice que se obtiene el promedio anual, ¿no? Divido todos los trabajadores de todos los meses y si es mayor a 20, reparto utilidades. La norma de lactarios no dice eso. No dice que se haga un promedio anual, que se divide entre los meses del año, no. Basta que tengas 20 y estás en la obligación. Si luego regresaste a 18, es muy discutible que la empresa tenga derecho a desactivar el lactario, ¿no? Yo considero que es muy discutible, ¿no? En fin, esas y otras cosas son las que se pueden desprender de la imperfección de la norma, ¿no? Aspectos sancionadores. La implementación del lactario es una obligación ya de las empresas privadas, como digo, y su incumplimiento, en caso no se implemente un lactario, se considera una infracción grave, ¿de acuerdo? La multa más alta puede llegar a 22.50 UIT, ¿de acuerdo? Y ojo que como está tipificada la infracción, ¿de acuerdo?, no solamente se podría hacer infracción no tener lactario, ¿no?, sino no tenerlo siguiendo las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque la infracción está tipificada, disposiciones en materia de lactarios, sus normas reglamentarias y complementarias. Y son precisamente las normas complementarias las que desarrollan los aspectos meramente técnicos, ¿no? Los 10 metros cuadrados, el frigobar, etc., ¿no? El acceso, ¿no? Incluso en qué piso debe estar el lactario en un caso de un edificio, ¿no? Todo esto está en normas técnicas, ¿no? Entonces, según cómo está tipificada la infracción, cualquiera de ellas podría ser materia de infracción. En todo caso, todas, cualquiera de ellas es infracción grave, ¿de acuerdo? Veamos ahora protección contra el despido de la trabajadora gestante, ¿de acuerdo? Bueno, si una trabajadora gestante, embarazada, ¿de acuerdo?, es despedida porque está embarazada, ¿de acuerdo?, ese despido es nulo. Y el despido nulo puede conllevar la reposición de la trabajadora, ¿no? Iniciará una demanda judicial de nulidad de despido, ¿no? Y podrá ser repuesta en el trabajo, incluso podrá cobrar las remuneraciones devengadas, ¿no?, entre que fue despedida y sea repuesta, ¿de acuerdo? Eso no ha habido cambio. Lo que ha cambiado es lo siguiente, ¿no? Con la ley 30.367 se ha incorporado lo que ustedes ven en color rojo. ¿Cómo era antes? Es nulo el despido que tenía por motivo el embarazo. Ahora también va a ser nulo el despido que tenga por motivo el embarazo
el nacimiento o la lactancia. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí hay un error. Miren, la protección se extendía por 90 días más luego del parto, ¿sí? Esta protección de despido nulo se extendía por 3 meses más, vamos a decirlo, luego del nacimiento, ¿de acuerdo? Cuando la redacción era solamente el embarazo. Ahora se añadió la lactancia, pero se mantienen los 90 días. ¿Qué pasa aquí? Ha habido un error, ¿no? ¿Por qué? La hora de lactancia, según la ley, ¿cuánto tiempo es? 1 año. Hasta que el niño cumpla 1 año. Parece que se olvidaron, ¿no?, de adecuar 90 días a la norma sobre hora de lactancia. O sea, la intención ha sido muy buena, ¿no? Porque ahora se protege a la trabajadora porque, digamos, ese empleador que dice, ¿sabes qué? Ya me cansó que te vayas todos los días, 1 hora antes, ¿no? Te voy a despedir. Porque ya encima tienes la hora de lactario, ya me cansaste, te despido, ¿no? Ya. Esta protección solamente va a ser por 3 meses. Se olvidaron de los 9 meses restantes, por lo menos, de la hora de lactancia. Y hemos dicho que la lactancia no acaba al año, ¿no? Acaba el destete, se produce, no sé, 2 años, 3 años. Las que son madres saben más que yo de eso, ¿de acuerdo? Entonces, la intención ha sido buena, pero el mecanismo no ha sido el mejor, ¿de acuerdo? Ahora, es importante saber algo, el despido nulo, ese es el inciso E del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que recoge los supuestos de despido nulo. Los supuestos que están en el A, B, C, D, ¿de acuerdo?, son otros. Por ejemplo, el despido del dirigente sindical o el despido del trabajador que se sindicaliza, ¿no? Oye, me he sindicalizado, te despido por eso, ¿no? Despido nulo. O el despido del trabajador que queja al empleador, ¿no? Le presenta una demanda al empleador y como represalia la empresa lo despide, ¿no? También es despido nulo. O el despido del trabajador discriminatorio, ¿no? Te despido por tu color de piel, por tu opinión política, por tu condición social, etc. Ese despido también es nulo. Pero el despido por maternidad es el único en el cual se presume que la causa es la maternidad. ¿Qué quiere decir esto? Si a una madre, a una trabajadora gestante la despiden, se presume que el despido es por la maternidad y corresponde al empleador probar lo contrario. En los demás casos no es así. O sea, aquí hay una presunción, ¿no?, a favor de la madre trabajadora. En el caso, por ejemplo, del despido motivado por mi color de piel, por ejemplo, ¿sí?, el despido racista, vamos a decirlo así, yo tengo que demostrar que me han despedido por esa razón. No hay una presunción. O sea, la protección en materia de despido es bastante fuerte. Con la imperfección que les acabo de decir, ¿sí?, sin perjuicio de ello, es una protección bastante, digamos, importante, ¿de acuerdo? Hay una inversión de la carga de la prueba. Acá es el empleador que tiene que demostrar que ha habido una causa justa de despido. Ahora bien, cierro con esto, ¿no? La maternidad no es impunidad. Si una trabajadora gestante comete una falta grave y se puede demostrar, ese despido es válido y no acarrea ni indemnización ni reposición, ¿de acuerdo? La maternidad no es impunidad, ¿de acuerdo? Bueno, en materia de actos de discriminación, ¿no?, cualquier acto de discriminación se considera infracción muy grave, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la empresa incurre en prácticas discriminatorias contra las trabajadoras gestantes, ¿sí?, y se demuestra, eso es una FIL, tiene competencia para fiscalizar y sancionar, ¿no?, en este caso con las multas más altas porque se considera una infracción muy grave, ¿de acuerdo? Y finalmente, este tema que es protección contra la violencia en perjuicio de la mujer. Repito, la norma, que es la ley 30.364, recoge violencia no solamente a la mujer, sino a cualquier persona, ¿de acuerdo? Y establece algunos derechos laborales que vamos a adaptarlos al caso que hoy nos ocupa, que es el de las madres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, en el artículo 11 de esta ley se conceden los siguientes derechos. ¿Sí? La trabajadora, la madre trabajadora, por ejemplo, que sufre de violencia familiar, digamos, familiar, ¿no?, en su hogar, ¿de acuerdo? Y ello motiva, por ejemplo, que falte a la empresa o llegue tarde,
¿de acuerdo? No podría ser despedida por esas causas. Lo que se trata de evitar aquí es la revictimización. ¿Qué se llama revictimización? Ya es víctima de violencia familiar que no sea víctima de pérdida de empleo, por ejemplo. Por eso es que, por ejemplo, esto es alineado con el número 3, ¿no? La trabajadora que es víctima de violencia familiar tiene derecho a justificar inasistencia sin tardanzas al centro de trabajo, cuando la causa sea la violencia. ¿Cuántos días puede justificar? 5 días en un mes o 15 días en los últimos 6 meses. ¿De acuerdo? Pero estas inasistencias tienen que ser compensadas, tienen que ser recuperadas. ¿De acuerdo? Tienen que ser recuperadas en los próximos 6 meses. ¿Sí? Claro, la trabajadora tiene que demostrar que ha faltado o ha llegado tarde por causa de violencia familiar. ¿Cómo lo prueba? Presentando copia de la denuncia policial que realice contra su cónyuge, por ejemplo, o los trámites que tenga que hacer para obtener determinados certificados médicos, legistas, etc. ¿De acuerdo? Tiene que acreditarlo. ¿Sí? Entonces, es una novedad importante, ¿no? Otro escenario es el caso de la trabajadora que es víctima de violencia psicológica, ¿no? O sea, la violencia no solamente se da física, ¿no? Sino psicológica, y por eso puede incluir el acoso. Miren, la trabajadora tiene derecho al cambio de lugar de trabajo, ¿no? En tanto sea posible y sin menoscabo de los derechos remunerativos y de categoría o del horario de trabajo. Pongo el ejemplo, ¿no? Una trabajadora que labora en una empresa, ¿sí? Ha identificado que hay una persona, una tercera persona que la sigue, ¿no? Que la acosa, ¿sí? Puede pedir al empleador que le cambien el horario. Oye, a las 6 de la tarde hay una persona que siempre está ahí y me molesta y me ataca, me ofende, digamos, tiene muestras de violencia contra mi persona, ¿de acuerdo? Le pide al empleador, tiene derecho a pedirle al empleador que cambie su hora de salida, por ejemplo, ¿no? O incluso si la violencia corresponde o proviene de un compañero de trabajo, ¿de acuerdo? Tiene derecho, o sea, ese pedido es obligatorio, tiene que ser atendido de manera obligatoria. ¿Y cómo? Cambiándola de sitio de trabajo, por ejemplo, o rotándola a otras funciones para alejarla del presunto victimario, ¿no? Claro, eso es una suerte de medida cautelar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que si el acoso laboral en el sitio de trabajo cuando es demostrado, es falta grave. Ese trabajador, por ejemplo, que acosa a una compañera de trabajo, ¿no? Mientras haya las investigaciones, se pide la rotación. Una vez que se demuestra, ¿no?, en las investigaciones internas que hubo acoso, ese trabajador tiene que ser despedido. De hecho, si no es despedido o si la empresa no toma medidas para evitar o, digamos, cesar, que cesen los actos de acoso, la empresa puede ser sancionada por SUNAFIL. Y la sanción puede ser muy elevada porque se considera una infracción muy grave. ¿De acuerdo? Entonces, este cambio de rotación funcional o geográfica aplica como una suerte de medida cautelar, ¿no? Temporal, mientras se comprueba el escenario de violencia y, de ser el caso, es despedido el trabajador, ¿no? Y finalmente, la trabajadora tiene derecho a 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin pago de remuneración. Imaginémonos un caso de violencia extrema que motiva que la trabajadora tenga que ausentarse del país, pues, por ejemplo, ¿no? O tenga que, como dicen, desaparecer, ¿no? Tiene derecho a conservar el puesto, ¿no?, por 5 meses. No es pagado, pero tiene derecho a regresar a la misma posición y respetándose sus mismos derechos que tenía antes de ausentarse. ¿De acuerdo? Esos son derechos novedosos que tienen por finalidad que luchar, pues, contra la violencia de género, lamentablemente extendida en estos últimos tiempos, ¿no? Y bueno, señores, muchas gracias. Quedo atento a las preguntas que tengan a bien. Por favor, alcen las manos si desean hacer alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Una consulta. En empresas que por motivo de obras tienen en otros departamentos obras en desarrollo,
¿también se contarían la cantidad de personas para lo que son lactarios, las 20, o solamente lo que son oficina, digamos, Lima, que es su sede principal? Ah, ok. Ahí la norma puede darse dos lecturas, ¿no? Porque la norma dice empresas que emplean 20 más trabajadoras en edad fértil, y eso nos habla de planilla única. O sea, 20 personas que trabajan para esa empresa, con prescindencia del número de trabajadores que hay en una o en otro centro de trabajo, ¿no? Yo les pongo el caso. Imaginemos que una empresa tiene 30 trabajadoras en edad fértil, ¿sí? Tiene 2 centros de trabajo. En uno hay 20 trabajadoras, 20 mujeres fértiles o en edad fértil, y en el otro hay 10 trabajadoras en edad fértil. La pregunta que siempre se hace es, ¿dónde tengo que implementar lactarios? ¿En el de 20 o en los 2? O sea, la norma no es muy clara. Yo permitiría interpretar que tiene que ser en los 2. ¿Por qué? En el de 20 está claro, porque hay 20 mujeres ahí en edad fértil. En el otro, si bien es cierto, solamente hay 10 trabajadoras en edad fértil, hablamos de un mismo empleador, ¿no? Y además tenemos que prever que esas 20 trabajadoras en edad fértil, todas o algunas de ellas, por sus funciones, tengan que ir al otro centro de trabajo en algún momento, como parte de sus funciones. Entonces, en algún momento pueden estar en ese otro centro de trabajo. Repito, lo que estoy haciendo en este momento es interpretar la norma, porque esa es una de las tantas debilidades o vacíos que tiene la norma, ¿no? A la pregunta, tiene que ser en los 2 centros de trabajo. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué pasa si un empleador, digamos, se entera de que tiene una trabajadora que está embarazada y, pongamos, por ejemplo, que va en el 4.º mes de embarazo y en el 4.º mes su contrato termina de la trabajadora y el empleador decide no renovar? O sea, no la está despidiendo, sino que ya no le renueva. ¿Es válido eso o no? Correcto. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es nulo el despido de la trabajadora gestante, ¿no? La no renovación de un contrato, ¿no? Parece despido, ¿no? Parece, como dicen, ¿no? Si me permiten el término, ¿no? Tiene cola, 4 patas y dice wow, pero no es perro, ¿no? Porque la ley ha distinguido el despido de la no renovación del contrato. Entonces, ¿cómo respondo yo a esa pregunta? Si el contrato temporal es válido y no está desnaturalizado, ¿de acuerdo? El empleador no está en la obligación de renovar el contrato. ¿Por qué? Porque hay un derecho constitucional que es la libertad de contratación. Nadie puede ser obligado a contratar contra su voluntad. Pero si el contrato temporal se ha desnaturalizado, quiere decir que ya no es un contrato temporal, sino pasó a ser un contrato a plazo indeterminado. Y si es un contrato a plazo indeterminado, esa fecha de vencimiento del contrato se tiene por no puesta. Entonces, cuando le dicen a la trabajadora en ese escenario, hoy vence tu contrato, mañana ya no vengas, están en los hechos incurriendo en un despido, ¿no? Porque se están valiendo de una fecha de vencimiento que no existe. Solo en ese caso hablaremos de un escenario de despido, ya no nulo, ¿no? Sino se puede decir que es despido incausado. O podrá ser nulo si se demuestra que es por razón de la maternidad, ¿no? Buenas noches. Tengo 2 casos. Uno, una trabajadora terminaba su licencia de maternidad y de pronto a los 10 días antes había presentado una carta diciendo que estaba renunciando por motivos personales, especial por el cuidado de su bebé, y que se iba a dedicar a ella, y por eso que ni bien termina el periodo de lactancia, de maternidad, ella prescindía de sus servicios, ¿no? Y prácticamente renunciaba. ¿Cómo lo tomaría esto, ¿no? El Ministerio de Trabajo, en el control que hace la SUNAFIL, se le hizo el cese al pedido, ¿no? Que ella hizo. Bueno, es un caso. Y otro, teníamos una trabajadora con licencia sin goce de haber. Pidió licencia todo un año. Después de un año ha vuelto otra vez y ya tiene un mes de servicio. Entonces, la pregunta es, en el cálculo de la CTS, ¿le corresponde el sexo de gratificación del mes de julio? Porque en julio ella sacó su gratificación por el tiempo de servicio que tuvo en el primer periodo.
terminó en marzo de 2017 y sacó una proporcional para la ratificación de julio del 2017. Pero para este año, el cálculo de la última gratificación recibida, que fue para ella el julio de 2017, ¿le corresponde el sexto de ratificación sobre esa gratificación recibida o ya no? Ok. Con relación a la primera pregunta, ¿de acuerdo? Si la trabajadora es quien está renunciando voluntariamente, ¿de acuerdo? Aún cuando está de descanso por maternidad, ahí no hay ninguna infracción, ¿no? Por parte de la empresa, porque es ella la que voluntariamente está renunciando, ¿no? Si queremos hablar de una irregularidad, tendríamos que hablar de que ella ha sido coaccionada para que renuncie, ¿no? Y pierda algún tipo de beneficio. Pero sí, pero tendría que demostrar que hubo una coacción. Pero de no ser ese el caso, si es que ella voluntariamente está dejando el trabajo para dedicarse a su hijo o su hija, es una decisión exclusiva de ella y ahí no hay ningún tipo de infracción, ¿no? Con relación a la segunda pregunta, la norma señala que para el depósito de CTS se incluye un sexto de la gratificación percibida en el semestre. El semestre cuyo depósito genera mayo de 2018 inició cuando el 1 de noviembre del año 2017. Ahí tenemos que preguntarnos cuál fue la última gratificación que percibió la trabajadora. ¿La de diciembre de 2017 o la de julio de 2017? En el ejemplo, julio de 2017. No está comprendida en el semestre. Entonces, no ingresa un sexto de esa gratificación. Esa gratificación pudo utilizarse en el depósito de noviembre del año pasado, pero como estaba de licencia sin goce, no deben poner. Buenas noches. Mi consulta es referente a lo que es la hora de lactancia, y lactario también se podría decir, y lo que es la implementación. En el caso de la hora de lactancia, por ejemplo, si trabajan de lunes a sábado, lunes a viernes trabajan de 8 a 5:30, tienen su hora, pero los sábados trabajan de 9 a 1:15, ¿también es una hora completa? Esa es la pregunta de mi jefe prácticamente. Ahora, de lactaria es lo mismo, ¿no? Es una hora diario, normal, lunes a viernes, pero el sábado que trabajan 4 horas sería 1 hora de lactancia, más 1 hora de lactario son 2 horas. Esas son preguntas que tengo sobre eso de lactancia. Y la otra son las preguntas prácticamente, ¿no? En el caso de nosotros trabajamos en 3 locales que no son nuestros, trabajamos para otra empresa, ¿no? Entonces en una sede tenemos algo de 50 mujeres en edad fértil, en otra tenemos algo de 15 y en otra son 20. Pero los locales no son nuestros, pero las empresas tienen su lactario. Nosotros podemos hacer uso con un convenio de esos lactarios porque no son nuestros locales y no nos dan más espacio. Correcto. En relación a lo último, sí es posible, ¿no? O sea, la norma deja abierta la posibilidad, en todo caso no lo prohíbe, ¿no? Y por un tema de economía, se llama economía de recursos, sí, pueden usarlo compartido, no hay ningún problema. Y la primera pregunta se me fue con relación... ok, esa es la hora, ya. Sí, pues, ¿no? Si la hora de lactancia no se reduce proporcionalmente por la reducción de la jornada, ¿no? Yo tengo, si mi jornada es, digamos, de lunes a viernes igual cantidad de horas, pero el sábado, que es muy, muy común, trabajo solamente hasta el mediodía o 1 de la tarde, por ese día corresponde 1 hora de lactancia completa y 1 hora de lactario. Porque no es que en sábado el niño va a lactar menos o va a extraer menos leche. No, esa no es la lógica, ¿no? Es 1 hora y en ese caso será 2 horas, ¿no? Bueno, muchas gracias.